¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el amor verdadero? La historia que vas a escuchar hoy te demostrará que a veces las personas más humildes son capaces de los gestos más heroicos, mientras que quienes aparentan tenerlo todo pueden esconder los corazones más fríos. Esta es la historia real de una empleada doméstica que arriesgó todo por salvar a una niña inocente y de cómo su valentía cambió para siempre el destino de una familia millonaria. El aroma a café de Chiapas, recién molido, se mezclaba con el perfume francés que impregnaba cada rincón de la lujosa residencia de 3.000 metros cuadrados ubicada en las exclusivas Lomas de Chapultepec. Era un viernes de abril en Ciudad de México y el termómetro ya marcaba 38 grados a las 10 de la mañana, prometiendo un día de calor sofocante que pondría a prueba hasta los sistemas de aire acondicionado más potentes. Manuel Vega Mendoza se ajustaba los gemelos de oro blanco mientras observaba su reflejo en el espejo del vestidor principal. A los 47 años, había construido un imperio textil que exportaba a más de 20 países, convirtiendo su apellido en sinónimo de éxito empresarial en toda América Latina. Sin embargo, detrás de esa fachada de hombre de negocios implacable, se escondía un corazón quebrantado que aún no sanaba completamente de la pérdida de su amada esposa Esperanza, quien había fallecido 18 meses atrás en un accidente automovilístico que cambió para siempre la vida de su pequeña familia. La tragedia había sido devastadora no solo para Manuel, sino especialmente para Sofía Valentina, su hija de 5 años, quien había pasado meses enteros preguntando cuándo regresaría mamá a casa. Los primeros meses después del funeral fueron un infierno de llanto nocturno, pesadillas constantes y una tristeza tan profunda en los ojos de la niña que Manuel llegó a temer que nunca volviera a ver sonreír a su pequeña princesa. «Papito, ¿vas a la oficina otra vez?». La voz dulce pero melancólica resonó desde la puerta del vestidor. Sofía apareció en el umbral, sus rizos castaños despeinados por el sueño, abrazando contra su pecho el elefante de peluche rosa que había sido el último regalo de su madre antes del accidente. Manuel se agachó inmediatamente para quedar a la altura de su hija, sintiendo como siempre esa punzada de culpa al ver la tristeza que habitaba permanentemente en esos ojos grandes que tanto se parecían a los de Esperanza. «Mi cielo, papá tiene una junta muy importante con unos señores de Japón que quieren comprar nuestras telas», Manuel explicó pacientemente, acariciando la mejilla suave de Sofía. «Pero te prometo que cuando regrese vamos a jugar en el jardín con tus muñecas. Siempre prometes lo mismo, pero siempre llegas cuando ya estoy durmiendo», Sofía murmuró, bajando la mirada con una madurez que dolía en el alma por venir de una niña tan pequeña. La observación inocente pero certera de su hija golpeó a Manuel como un puñetazo directo al corazón. Sabía perfectamente que estaba fallando como padre, que se había refugiado en el trabajo como una forma de escape del dolor y la responsabilidad abrumadora de criar solo a una niña que necesitaba desesperadamente el amor maternal que él no podía darle. Por eso había tomado la decisión de casarse nuevamente con Valeria, creyendo sinceramente que Sofía necesitaba una figura materna en su vida. «Manuel, cariño, no deberías permitir que haga esos dramas tan temprano». La voz melodiosa, pero con un dejo de frieza calculada, anunció la llegada de Valeria Castañeda al vestidor. A los 32 años, Valeria era una mujer espectacular, expresentadora de noticias de televisión que había capturado la atención de Manuel en una gala benéfica apenas 4 meses después de la muerte de Esperanza. Valeria se acercó al espejo con movimientos estudiados, verificando su maquillaje impecable y ajustando el vestido de diseñador italiano que había costado más que el salario mensual de 3 familias mexicanas promedio.
Sus cabellos rubios, platinados, caían en ondas perfectas. Su piel bronceada artificialmente tenía un resplandor dorado, y cada gesto suyo parecía calculado para impresionar y mantener la atención masculina. Valeria solo está extrañando a su papá, Manuel defendió suavemente, pero había una tensión en su voz que cualquier observador atento habría notado inmediatamente. Precisamente ese es el problema, Valeria replicó mientras aplicaba otra capa de labial rojo intenso en sus labios carnosos. Los niños deben aprender independencia emocional desde pequeños. Esperanza la malcrió terriblemente, y ahora tú estás cometiendo exactamente el mismo error. Sofía se encogió visiblemente al escuchar el nombre de su madre pronunciado con tal frialdad y desaprobación. Manuel sintió la rabia bullir en su estómago, pero como había hecho durante los 6 meses de matrimonio, tragó las palabras duras que quería decir para evitar una confrontación matutina. «Sofía, ¿por qué no vas a desayunar con la señora Yolanda?», Manuel sugirió, intentando cambiar el ambiente tenso que se había instalado en el vestidor. El rostro de la niña se iluminó como el amanecer por primera vez en toda la mañana. La señora Yolanda hizo hot cakes con chispas de chocolate. En la cocina amplia y moderna, decorada con azulejos de Talavera auténticos, Yolanda Esperanza Morales tarareaba una canción de Juan Gabriel mientras preparaba el desayuno familiar con el mismo amor y dedicación que había puesto en esa tarea durante los últimos 12 años. A los 48 años, Yolanda era una mujer de estatura mediana, cabello negro recogido en una trenza práctica y manos curtidas por el trabajo doméstico que contaban la historia de una vida dedicada al servicio y al cuidado de otros. Yolanda había llegado a la casa de los Vega cuando Manuel y Esperanza eran recién casados, llenos de sueños y planes de futuro. Había sido testigo del nacimiento de Sofía, había cuidado a la pequeña durante sus primeros años, había consolado a la familia durante la enfermedad de la abuela paterna y finalmente había sido el pilar emocional que sostuvo a todos durante los días más oscuros después del accidente que les arrebató a Esperanza. Madre soltera desde los 20 años, Yolanda había criado a sus 2 hijos trabajando como empleada doméstica en casas de familias acomodadas. Ahora que sus hijos eran adultos independientes, uno ingeniero y otro maestro, ella canalizaba todo su instinto maternal hacia la pequeña Sofía, quien se había convertido en la luz de sus días y la razón por la cual cada mañana se levantaba con energía renovada. «Buenos días, mi angelito hermoso», Yolanda dijo con una sonrisa genuina que iluminó toda su cara cuando Sofía entró corriendo a la cocina. «Los hot cakes están calientitos, tal como te gustan, con miel de abeja de Yucatán». Sofía se lanzó directamente a los brazos de Yolanda, quien la levantó sin esfuerzo a pesar de su edad. Era un contraste dramático con la recepción fría y calculada que había recibido en el vestidor de sus padres. En los brazos de Yolanda, la niña se transformaba instantáneamente en la criatura alegre y espontánea que había sido antes de la tragedia familiar. «Señora Yolanda, ¿por qué Valeria siempre se pone triste cuando yo hablo?», Sofía preguntó con esa honestidad brutal que solo poseen los niños pequeños. Yolanda sintió una opresión familiar en el pecho. Durante los 12 años trabajando para la familia Vega, había presenciado el amor profundo y auténtico entre Manuel y Esperanza. Había vivido la alegría del embarazo, había celebrado cada pequeño logro de Sofía y después había llorado junto con ellos la pérdida irreparable de la matriarca de la familia. La llegada de Valeria había sido como una tormenta de hielo en primavera, trayendo una frialdad y artificialidad que contrastaba dolorosamente con la calidez familiar que antes caracterizaba esa casa. «Mi niña preciosa, no es que se ponga triste», Yolanda respondió cuidadosamente mientras acomodaba a Sofía en su silla especial.
y colocaba frente a ella el plato de hot cakes decorados con fresas cortadas en forma de corazón. Algunas personas adultas necesitan más tiempo para aprender a demostrar cariño, especialmente cuando no tuvieron la suerte de crecer en una familia llena de amor como la tuya. Pero tú me quisiste desde que era bebé, Sofía observó, mientras cortaba un pedazo de hot cake con la coordinación todavía torpe de una niña de 5 años. Yolanda sonrió con ternura, acariciando los rizos suaves de la pequeña. Es verdad, mi amor. Algunas personas tenemos el corazón abierto desde que nacemos y otras necesitan que alguien les enseñe cómo abrirlo. Manuel apareció en la cocina unos minutos después, ya vestido con el traje azul marino de corte italiano que usaba para las reuniones más importantes. Observó la escena con una mezcla compleja de alivio y culpabilidad. Su hija finalmente sonreía y reía, pero era en compañía de Yolanda, no de la mujer que él había elegido específicamente para ser su nueva madre. Yolanda, usted es una bendición del cielo, Manuel dijo con sinceridad absoluta. No sé qué haríamos Sofía y yo sin usted. Don Manuel, esta niña también es una bendición en mi vida, Yolanda respondió mientras servía café en la taza de porcelana china que Manuel prefería para empezar el día. La señora Esperanza, que en paz descanse, me pidió que cuidara a Sofía como si fuera mi propia hija. Es una promesa sagrada que pienso cumplir mientras Dios me dé vida y fuerzas. Manuel sintió los ojos humedecerse al recordar esa conversación. Esperanza realmente había hecho esa petición durante sus últimas semanas en el hospital, cuando ya sabía que las complicaciones del accidente eran demasiado severas para superarlas. Yolanda había sido mucho más que una empleada doméstica. Había sido la hermana mayor que Esperanza nunca tuvo, la abuela cariñosa que Sofía necesitaba y la guardiana de las tradiciones familiares que daban sentido y continuidad a sus vidas. Valeria hizo su aparición en la cocina en ese momento preciso, sus tacones Louboutin repiqueteando sobre el mármol travertino del piso como un anuncio de tormenta inminente. Examinó la escena con ojos calculadores. Manuel conversando afectuosamente con Yolanda, Sofía riéndose y comiendo con apetito genuino por primera vez en días. Era exactamente el tipo de intimidad doméstica y familiar que la molestaba profundamente y que consideraba una amenaza directa a su posición en la casa. «Manuel, vas a llegar tarde a la reunión con los japoneses», Valeria dijo, consultando el reloj Cartier que brillaba en su muñeca bronceada. «Y Yolanda, cuando termine de alimentar a la niña, necesito que organice mi vestidor completo. Tengo almuerzo con las directivas del Club de Esposas Ejecutivas». Yolanda asintió respetuosamente, pero Manuel notó la rigidez que se apoderó inmediatamente de su postura. «Por supuesto, señora Valeria». «¿Papito, no vas a comer hot cakes?», Sofía preguntó, extendiendo un pedazo en su tenedor hacia su padre con una sonrisa esperanzada. Manuel miró a su hija, que había preparado el desayuno con tanto amor, después a Yolanda, quien lo observaba con ojos comprensivos, y finalmente a Valeria, que tamborileaba impaciente los dedos sobre la superficie de mármol. La presión del tiempo, las responsabilidades empresariales y las expectativas matrimoniales pesaban sobre él como una montaña que amenazaba con aplastarlo. «Papá tiene que irse ya, princesa, pero guárdenme unos hot cakes para cuando regrese, ¿sí?» Sofía bajó el tenedor lentamente, el desencanto pintado claramente en su rostro pequeño. «Está bien, papito». Manuel besó la frente de su hija, aspirando el aroma dulce de su cabello que siempre le recordaba a Esperanza, y salió apresuradamente sin darse cuenta del intercambio de miradas cargadas de tensión entre Valeria y Yolanda. Tampoco percibió cómo, tan pronto como el sonido de su Mercedes se alejó por el camino de piedra volcánica, la atmósfera de la casa cambió dramáticamente, como si una nube oscura hubiera bloqueado completamente el sol. «Yolanda,
Necesito que una cosa quede perfectamente clara, Valeria dijo, y su voz había perdido completamente la dulzura fingida que empleaba en presencia de Manuel. Esta es mi casa ahora, y Sofía está bajo mi responsabilidad. No necesito que la mime y la consienta como si fuera un bebé incapaz de valerse por sí mismo. Yolanda continuó limpiando la superficie de la cocina, pero sus movimientos se volvieron más lentos y deliberados. Señora Valeria, solamente cuido a la niña como siempre lo he hecho. Exactamente ese es el problema. Manuel es demasiado sentimental, sigue aferrado al pasado como si fuera un adolescente enamorado. Pero yo estoy aquí para traer a esta familia hacia el presente y el futuro. Valeria se acercó más, bajando la voz para que Sofía no pudiera escuchar desde su lugar en la mesa. Sofía necesita entender que las cosas han cambiado radicalmente. Esperanza ya no está aquí, y yo no tengo ninguna intención de convertirme en una sustituta maternal para una niña malcriada. Las palabras impactaron a Yolanda como bofetadas físicas. Había dedicado 12 años de su vida a esa familia. Había sostenido las manos de Esperanza durante el parto de Sofía. Había cuidado a la bebé durante sus primeras noches en casa. Había consolado a Manuel durante sus momentos más oscuros de duelo. Y ahora una extraña llegaba pretendiendo borrar toda esa historia como si fuera polvo en un mueble. Sofía todavía es muy pequeña para procesar tantos cambios tan drásticos, Yolanda dijo con calma, pero había acero templado en su voz. Por eso mismo necesita adaptarse rápidamente. Los niños son infinitamente más resilientes cuando no están siendo constantemente mimados y protegidos de la realidad. Sofía, que había terminado sus hot cakes, corrió hasta donde estaba Yolanda y abrazó sus piernas con fuerza. «Señora Yolanda, ¿podemos jugar a las casitas en el jardín?», Valeria interceptó antes de que Yolanda pudiera responder. «Sofía, ya estás demasiado grande para estar persiguiendo a Yolanda todo el santo día como una bebé. Ve a tu cuarto a jugar sola, como hacen las niñas de tu edad». «Pero quiero estar con la señora Yolanda», Sofía protestó, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas de frustración. «Lo que tú quieras no importa. Tú haces lo que yo te digo, porque ahora yo soy quien manda en esta casa». La frialdad absoluta en la voz de Valeria hizo que Sofía retrocediera, genuinamente asustada. Yolanda se agachó inmediatamente y abrazó a la niña, sintiendo el temblor de su cuerpecito frágil. «Ve al cuarto, mi amor. En un ratito subo a verte», Yolanda susurró al oído de Sofía. Sofía obedeció reluctantemente, pero antes de salir de la cocina se volteó hacia Valeria con una expresión que era demasiado madura para una niña de 5 años. «Yo quisiera que mi mamita volviera del cielo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación silenciosa, pero devastadora. Valeria no mostró ninguna emoción visible, pero Yolanda pudo ver cómo sus manos se cerraron en puños por un momento brevísimo. «Ya veremos si Manuel sigue defendiendo tanta impertinencia cuando la niña crezca un poco más», Valeria murmuró mientras tomaba su bolso Hermès de la encimera. «Yolanda, no olvide lo que hemos conversado hoy». Y con esas palabras salió de la casa, dejando tras de sí únicamente el eco de sus tacones y el perfume caro que ahora parecía más frío que el aire acondicionado. Yolanda se quedó sola en la cocina, mirando el plato de hot cakes que había preparado para Manuel y que ahora se enfriaba abandonado sobre la mesa. Sabía con certeza absoluta que se avecinaban tormentas terribles y su mayor preocupación no era por su propio empleo, sino por la niña pequeña que estaba arriba en su cuarto, que había perdido a su madre y ahora enfrentaba el riesgo de perder también a la única figura maternal que le quedaba en el mundo. Lo que Yolanda no sabía era que ese mismo día, antes de que el sol se ocultara detrás de los volcanes que rodeaban la Ciudad de México, sería puesta a prueba de una manera que jamás había imaginado, y que su respuesta cambiaría para siempre el destino de todos los habitantes de esa mansión.
Las horas que siguieron a la partida de Valeria estuvieron marcadas por una tranquilidad engañosa que flotaba sobre la mansión como la calma que precede a los huracanes más devastadores. Yolanda subía las escaleras de mármol hacia el dormitorio de Sofía, llevando una charola con fruta fresca cortada en formas de mariposas y flores, acompañada de un vaso de agua de Jamaica endulzada con miel. Era su forma silenciosa de resistir las órdenes de Valeria y continuar brindando el amor maternal que la pequeña necesitaba desesperadamente. ¿Puedo pasar, mi princesita? Yolanda tocó suavemente la puerta entreabierta del cuarto color lavanda, que aún conservaba elementos de la decoración elegida por Esperanza antes de su muerte. Sofía estaba sentada en la alfombra persa, jugando sin entusiasmo con las muñecas que parecían haber perdido toda su magia. Cuando vio a Yolanda, su carita se transformó como un jardín que recibe lluvia después de semanas de sequía. «Señora Yolanda, trajo mariposas de mango». Sofía reconoció inmediatamente las formas de la fruta, corriendo a abrazar las piernas de la mujer que representaba seguridad en su mundo confuso y cambiante. «Y flores de papaya también», Yolanda confirmó, sentándose en la alfombra junto a la niña. «Tu mamita siempre decía que la comida hecha con amor tiene mejor sabor cuando tiene formas bonitas». El rostro de Sofía se entristeció momentáneamente. «Valeria dice que ya estoy muy grande para esas tonterías de bebé». Yolanda sintió una punzada de indignación en el pecho, pero mantuvo la voz serena y amorosa. «Sofía, mi cielo, nunca eres demasiado grande para recibir cariño. Tu mamita te cortaba la fruta así porque era su manera de decirte cuánto te amaba, y el amor verdadero no tiene edad, mi niña. ¿Por qué Valeria no me quiere como me quiere usted?». La pregunta inocente cortó el alma de Yolanda como un cuchillo afilado. Yolanda atrajo a Sofía hacia su regazo, sintiendo el peso enorme de la responsabilidad de explicar algo que ella misma luchaba por comprender. «Mi amor, algunas personas tardan mucho tiempo en aprender a amar. El corazón de Valeria tal vez esté cerrado, porque ella no tuvo la misma suerte que tú de tener una mamá que la amara tanto. ¿Pero mi papito la ama a ella?». La pregunta compleja hizo que Yolanda pausara cuidadosamente. Había observado a Manuel y Valeria durante los 6 meses de matrimonio, y lo que veía era un hombre desesperado, intentando reconstruir una familia, y una mujer interesada únicamente en el estilo de vida que el matrimonio le proporcionaba. «Tu papá quiere mucho que todos seamos una familia feliz», Yolanda respondió diplomáticamente. «A veces los adultos toman decisiones pensando que están haciendo lo mejor, pero se equivocan». Sofía mordisqueó una mariposa de mango, procesando las palabras con la seriedad de una niña que había madurado demasiado rápido. «Señora Yolanda, ¿usted nunca me va a dejar sola?». «Jamás en la vida, mi tesoro. Le prometí a tu mamita que te cuidaría siempre y yo cumplo mis promesas». Mientras tanto, en el club campestre más exclusivo de la Ciudad de México, Valeria estaba sentada en la terraza gourmet bajo sombrillas de lino blanco, rodeada por 4 amigas que compartían su filosofía de vida basada en apariencias, posición social y matrimonios convenientes. La conversación fluía entre copas de champán francés y canapés que costaban más que el salario semanal de Yolanda. «Valeria, te ves espectacular desde que te casaste», comentó Fernanda, una socialite de 35 años que había pasado por 2 matrimonios millonarios exitosos. «Manuel realmente te está dando la vida que mereces». Valeria sonrió, pero había una frialdad calculadora en sus ojos que sus amigas conocían perfectamente. «Manuel es extremadamente generoso, es verdad, pero todavía hay algunos obstáculos que necesito eliminar para que nuestra vida sea perfecta». «Ah, obstáculos», preguntó Cristina, curiosa. Era una mujer ligeramente mayor que Valeria, aún buscando su propio matrimonio ventajoso.
La niña, Valeria dijo sin rodeos, tomando un sorbo de champán. Sofía, una criatura malcriada y pegajosa que todavía no entiende que las cosas han cambiado radicalmente. Patricia, la cuarta amiga del grupo, una mujer experimentada en relaciones complicadas, se inclinó hacia adelante con interés. Los niños siempre son un problema cuando te casas con viudos. Se vuelven territoriales con el padre y te ven como una intrusa. Exactamente. Y para empeorar las cosas, Manuel tiene una empleada doméstica que fomenta ese comportamiento. Una mujer de pueblo que se cree la segunda madre de la niña. Valeria continuó, su irritación volviéndose evidente. «Despídela», sugirió Fernanda con naturalidad. «Es tu casa ahora». No es tan sencillo. Yolanda ha trabajado para la familia durante 12 años. Manuel tiene un apego sentimental ridículo hacia ella. Valeria hizo una mueca de disgusto. Pero estoy trabajando en eso. Tarde o temprano, él tendrá que elegir entre el pasado y el futuro. Cristina rió con malicia. ¿Y cuál es tu estrategia? Valeria miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Voy a crear situaciones que le demuestren a Manuel lo inadecuadas que son Sofía y Yolanda para nuestra nueva vida. Los niños bien educados de familias importantes no se comportan como pequeños salvajes apegados a empleadas domésticas. ¿Y si no funciona? Patricia preguntó con genuina curiosidad. Va a funcionar. Manuel está desesperado porque nuestra familia se vea perfecta ante la sociedad. Cuando se dé cuenta de que Sofía y sus berrinches infantiles están dañando nuestra imagen, tomará las medidas necesarias. Las amigas intercambiaron miradas cómplices. Todas habían navegado aguas similares en sus propios matrimonios de conveniencia. «Valeria, eres una estratega brillante», admiró Fernanda. «Pero ten cuidado de no ser demasiado obvia. Los hombres como Manuel tienen límites cuando se trata de crueldad hacia sus propios hijos. Por eso voy a ser muy sutil. Haré que parezca que estoy tratando de ayudar, que quiero lo mejor para Sofía. Pero gradualmente le iré mostrando a Manuel cómo ella necesita disciplina más estricta, educación más formal, menos mimo doméstico». De regreso en la mansión, el calor del mediodía había alcanzado niveles sofocantes. Incluso con el aire acondicionado funcionando al máximo, era posible sentir la temperatura abrasadora del exterior. Yolanda encontró a Sofía en la sala de juegos, construyendo una torre con bloques de colores, pero la niña se veía irritable y acalorada. «Mi amor, hace mucho calor hoy. ¿Qué te parece si nos quedamos adentro jugando con plastilina?», Yolanda sugirió, notando cómo Sofía se abanicaba con una de sus muñecas. «Señora Yolanda, ¿por qué hace tanto calor?», Sofía preguntó, dejándose caer dramáticamente en el sofá de terciopelo azul. «Es el clima de la ciudad, mi cielo. Algunos días son así de calurosos. Por eso es importante quedarse en lugares fresquitos y tomar mucha agua». Valeria regresó a casa a las 3 de la tarde, encontrando a Yolanda en el lavadero doblando la ropa de la familia con precisión milimétrica. El calor había aumentado aún más y hasta las piedras del jardín irradiaban ondas de calor visibles. «Yolanda, ¿dónde está Sofía?», Valeria preguntó, notando el silencio inusual de la casa. «Descansando en su cuarto, señora. Con este calor tan intenso, pensé que era mejor que estuviera en un ambiente fresco». Valeria asintió, pero Yolanda percibió un brillo extraño en sus ojos, como si estuviera calculando algo. «Qué responsable de tu parte. Por cierto, necesito salir nuevamente en un rato. Tengo una sesión de fotos para una revista de sociedad». Yolanda no respondió, continuando con su trabajo, pero algo en el tono de Valeria la inquietó profundamente. «Y, Yolanda», Valeria continuó con voz aparentemente casual, «Manuel llegará muy tarde hoy. Reunión de emergencia con inversionistas extranjeros. Así que seremos solo nosotras tres toda la tarde».
Una hora después, Valeria bajó las escaleras vestida con un conjunto de alta costura, maquillaje retocado hasta la perfección y portando su bolso de diseñador más caro. Sofía estaba en la sala principal viendo caricaturas, todavía en su pijama de algodón, porque Yolanda había decidido mantenerla cómoda en el calor. «Sofía, ven conmigo, vamos a dar una vuelta por la ciudad», Valeria anunció sin preámbulos. La niña la miró sorprendida. Valeria raramente la incluía en sus actividades. ¿Puedo llamar a la señora Yolanda? No es necesario. Yolanda tiene mucho trabajo que hacer en la casa. Será solo un paseo de nosotras dos. Una tarde de damas elegantes. Sofía vaciló, claramente prefiriendo quedarse con Yolanda, pero no se atrevió a desobedecer. Yolanda apareció en la sala en ese momento, secándose las manos en el delantal. «Señora Valeria, Sofía no ha almorzado todavía. ¿Puedo prepararle algo rápido antes de que salgan?» «No hace falta. Almorzaremos en algún lugar elegante de la ciudad», Valeria respondió bruscamente, tomando a Sofía de la mano. «El sol está muy intenso ahora», Yolanda observó con preocupación genuina. «Tal vez sería mejor esperar hasta que baje un poco la temperatura». «Yolanda, yo sé perfectamente cómo cuidar a mi hija», Valeria dijo con una autoridad que sonaba falsa incluso para Sofía. Yolanda vio a la mujer y la niña salir de la casa, pero algo la perturbaba profundamente. Valeria nunca había mostrado interés genuino en pasar tiempo con Sofía, y su repentina disposición para un paseo en el momento más caluroso del día parecía completamente fuera de carácter. En el centro comercial más lujoso de Polanco, el aire acondicionado proporcionaba un alivio temporal del calor exterior. Valeria llevó a Sofía primero a una boutique infantil de alta gama, donde los vestidos costaban más que el salario mensual de muchas familias mexicanas. «Vamos a comprarte ropa nueva», Valeria dijo, revisando perchas de vestidos formales completamente inadecuados para una niña de 5 años jugar. «Me gusta la ropa que me compra la señora Yolanda», Sofía murmuró tímidamente. «Esa ropa barata no está a la altura de nuestra posición social, Sofía. Tú eres hija de un empresario importante. Necesitas vestirte apropiadamente». Valeria eligió 3 vestidos extremadamente formales, incómodos y calurosos, diseñados más para impresionar a otros adultos que para la comodidad de una niña. «Ahora vamos a almorzar», Valeria anunció, dirigiéndose al restaurante más pretencioso del centro comercial. En el restaurante, Valeria ordenó una ensalada gourmet para ella y, sin consultar a Sofía, pidió exactamente lo mismo para la niña. Cuando llegó el plato, Sofía miró confundida las hojas verdes desconocidas, los quesos fuertes y los aderezos sofisticados. «No me gusta esto», Sofía dijo con voz pequeña. «Tienes que aprender a comer comida de adultos. Las niñas bien educadas no hacen berrinches por la comida como bebés malcriadas». Sofía intentó comer, pero claramente no podía tolerar los sabores intensos. Valeria observaba fríamente, mentalmente documentando cada reacción de la niña como evidencia de su supuesta inadecuación social. «¿Ves lo difícil que eres? Tu madre Esperanza te enseñó pésimos hábitos, pero no te preocupes, yo voy a corregir todos esos errores». La mención cruel de su madre fallecida hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas. «Mi mamita hacía comida rica para mí. Tu madre te malcrió terriblemente. Por eso ahora eres tan inmadura para tu edad», Valeria dijo con una crueldad calculada. Eran casi las 5 de la tarde cuando salieron del centro comercial. El calor había alcanzado su punto máximo, y Sofía estaba visiblemente agotada y emocionalmente perturbada. Los vestidos nuevos eran incómodos, tenía hambre porque apenas había probado el almorzar, y las palabras crueles sobre su madre la habían dejado profundamente herida. En el estacionamiento subterráneo, Valeria colocó a Sofía en el asiento trasero del BMW blindado de Manuel. El auto había estado expuesto al calor directo durante horas.
Está muy caliente aquí adentro. Sofía se quejó inmediatamente. Voy a encender el aire acondicionado en un momento, Valeria respondió, pero no hizo ningún movimiento para arrancar el auto. En lugar de eso, fingió buscar algo en su bolso. Después, salió del vehículo nuevamente. Sofía, espérame un minutito aquí. Olvidé arreglar algo importante en el banco del centro comercial. ¿Puedo ir contigo?, Sofía preguntó, ya sintiendo el calor intensificarse dentro del vehículo. No, quédate ahí quietecita que enseguida regreso. Valeria activó el sistema de seguridad del auto, dejando a Sofía completamente encerrada, y caminó tranquilamente de regreso al centro comercial. Pero en lugar de dirigirse al banco, se fue directamente al spa de lujo, donde se relajó en el área de espera con aire acondicionado, revisando redes sociales y esperando pacientemente. Dentro del auto blindado, Sofía comenzó a experimentar lo que sería la experiencia más aterrorizante de su corta vida. El calor se intensificó rápidamente, transformando el vehículo de lujo en una trampa mortal. La niña intentó abrir las puertas, pero el sistema de seguridad estaba activado. Comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero los vidrios blindados amortiguaban completamente sus gritos desesperados. Mientras Sofía luchaba contra el calor sofocante que amenazaba con quitarle la vida, en la mansión de las Lomas, Yolanda experimentaba esa intuición maternal que todas las madres conocen cuando una criatura bajo su cuidado está en peligro mortal. Sin saber exactamente por qué, tomó las llaves de su modesto auto y salió a buscar a la niña que se había convertido en la razón de su existencia. A las 5:40 de la tarde, el termómetro en la Ciudad de México marcaba 43 grados a la sombra. El asfalto irradiaba ondas de calor que distorsionaban el aire, creando espejismos que bailaban sobre las avenidas como fantasmas del desierto. Incluso, los sistemas de aire acondicionado más potentes luchaban contra la temperatura infernal que había convertido la capital en un horno gigantesco. Yolanda había dado un baño tibio a Sofía esa mañana y la había vestido con la ropa más fresca que encontró en el guardarropa, ignorando deliberadamente los vestidos formales que Valeria había comprado. Era una mujer que, después de criar 2 hijos y cuidar niños durante décadas, sabía instintivamente cómo proteger a los pequeños de los elementos. «Mi amor, hace mucho calor para salir», había murmurado mientras aplicaba protector solar en el rostro de Sofía esa mañana, un ritual que había aprendido de Esperanza y que continuaba religiosamente. Cada gesto estaba impregnado del cariño maternal que había sido su sello distintivo durante los 12 años cuidando a esa familia. Pero ahora, conduciendo por las calles congestionadas de la capital mexicana, Yolanda sentía una opresión en el pecho que no podía explicar con palabras. Era esa intuición primitiva que desarrollan las madres, ese sexto sentido que grita cuando una criatura amada está en peligro mortal. Había intentado comunicarse con Valeria docenas de veces, pero todas las llamadas caían directamente en el buzón de voz. Su corazón latía descompasadamente mientras manejaba su Tsuru del año 2005, comprado con ahorros acumulados durante años de trabajo honesto. No sabía exactamente dónde buscar, pero algo más poderoso que la lógica la empujaba hacia la acción desesperada. Primero condujo hacia el centro comercial donde Valeria solía frecuentar las boutiques más caras. Recorrió el estacionamiento nivel por nivel, buscando el BMW negro que Manuel había comprado después del secuestro fallido de un empresario conocido. Nada. Su angustia se intensificó cuando pensó en Sofía, expuesta al calor infernal de esa tarde. Probó después en algunos spas y salones de belleza que recordaba haber escuchado mencionar a Valeria. Cada minuto que pasaba sentía como si fuera una hora. Cada segundo perdido podría ser crucial si sus presentimientos más oscuros resultaban ser realidad.
Fue cuando se dirigía hacia Polanco, siguiendo una corazonada inexplicable, que recordó haber oído a Valeria mencionar algo sobre una sesión de fotos para una revista de sociedad. Con las manos temblándole ligeramente, marcó el número de información telefónica y pidió los datos de estudios fotográficos en la zona. En el estacionamiento subterráneo del centro comercial más exclusivo de Polanco, Sofía llevaba ya más de una hora encerrada en el vehículo blindado que se había convertido en una cámara de tortura. La temperatura interior había subido a niveles que ponían en riesgo su vida. Su vestido formal, diseñado más para impresionar que para la comodidad, ahora se sentía como una camisa de fuerza empapada en sudor. La pequeña había pasado por todas las etapas del terror infantil. Primero había gritado hasta quedar ronca, golpeando las ventanas blindadas con sus puñitos diminutos. Después había intentado alcanzar los seguros de las puertas, pero el sistema de seguridad del auto era demasiado sofisticado para una niña de 5 años. Ahora estaba en la etapa más peligrosa, cuando el cuerpo infantil comienza a sucumbir al agotamiento por calor. Su respiración era rápida y superficial. Su piel había adquirido un color rojizo preocupante, y las lágrimas ya no brotaban de sus ojos porque la deshidratación había comenzado a hacer estragos en su organismo pequeño. «Señora Yolanda», susurraba con voz débil, aferrándose a su elefante de peluche como si fuera un salvavidas en medio del océano. «Señora Yolanda, ayúdeme». En el spa de lujo del centro comercial, Valeria permanecía cómodamente reclinada en un sillón de masajes, disfrutando de una pedicura francesa mientras revisaba las revistas de moda más recientes. El aire acondicionado mantenía el ambiente a una temperatura perfecta y ella saboreaba un té helado de frutas exóticas mientras el tiempo transcurría lentamente. Había calculado cuidadosamente cada aspecto de su plan. Cuando finalmente regresara al auto y descubriera a Sofía en estado de agotamiento, podría culpar al calor extremo y presentarse como una madre preocupada que había salido solo por unos minutos para resolver un asunto urgente. Manuel estaría tan asustado por el incidente que no haría demasiadas preguntas, y el episodio serviría perfectamente para demostrar lo frágil y problemática que era la niña. «Señora, ¿gusta que le apliquemos la mascarilla de caviar?», preguntó la esteticista, una mujer joven que no tenía idea de que su cliente había abandonado a una niña pequeña bajo el sol despiadado. «Por supuesto», Valeria respondió lánguidamente. «Tengo todo el tiempo del mundo». Mientras tanto, Yolanda había llegado al centro comercial de Polanco después de una búsqueda frenética que la había llevado por media ciudad. Su instinto maternal la guiaba como una brújula hacia el norte magnético, y cuando vio el BMW blindado estacionado en el nivel más bajo del estacionamiento subterráneo, supo inmediatamente que había encontrado lo que buscaba. Se acercó corriendo al vehículo y lo que vio a través de la ventana blindada la llenó de un horror que jamás había experimentado en sus 48 años de vida. Sofía estaba recostada en el asiento trasero, claramente en estado de agotamiento severo por calor. Su carita estaba roja y sudorosa, sus rizos pegados a la frente, y se movía débilmente como si estuviera perdiendo la batalla contra la temperatura infernal. «¡Dios santo!», Yolanda exclamó, golpeando la ventana con desesperación. «¡Sofía! ¡Sofía! ¡Mi amor!». La niña logró enfocar sus ojos hacia el sonido familiar y levantó una mano pequeña hacia la ventana. Sus labios se movían formando la palabra «Yolanda», pero no tenía fuerzas para gritar. Yolanda intentó abrir todas las puertas del vehículo. Estaban herméticamente cerradas. Intentó comunicarse nuevamente con Valeria, pero el teléfono seguía yendo directo al buzón de voz. Cada segundo que pasaba podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para Sofía. Sin pensarlo 2 veces, Yolanda comenzó a buscar desesperadamente algo que pudiera servir para romper el cristal.
En su búsqueda frenética, encontró una piedra de buen tamaño que había rodado de una jardinera decorativa del estacionamiento. La tomó con ambas manos, completamente consciente de que estaba a punto de destruir un automóvil que costaba más de lo que ella ganaría en 15 años de trabajo. «Sofía, aléjate de la ventana», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Con una determinación que solo puede nacer del amor maternal más puro, Yolanda levantó la piedra por encima de su cabeza y la estrelló contra la ventana lateral del BMW. El cristal blindado, diseñado para resistir balas, no cedió en el primer impacto. Yolanda golpeó nuevamente y nuevamente. En el tercer intento comenzaron a aparecer las primeras grietas como telarañas plateadas sobre la superficie. Para el quinto golpe, sus manos comenzaron a sangrar cuando pequeños fragmentos de vidrio se incrustaron en sus palmas, pero ella no se detuvo. «Aguanta, mi niña, ya casi llego hasta ti», gritaba mientras seguía golpeando, ignorando completamente el dolor que se intensificaba en sus manos y brazos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos eternos, logró crear una abertura lo suficientemente grande para meter la mano. Sin importarle los cortes que se hacía con los fragmentos afilados, desactivó el seguro de la puerta desde adentro y finalmente pudo abrir el vehículo. El calor que salió del interior del auto la golpeó como una bocanada de horno. Inmediatamente se quitó su blusa y envolvió con ella a Sofía, quien estaba consciente pero claramente en estado crítico por el agotamiento térmico. «Ya llegué, mi amor. Ya llegó tu Yolanda», susurraba mientras cargaba cuidadosamente a la niña hacia su propio auto, donde inmediatamente encendió el aire acondicionado al máximo. Sofía se aferró débilmente al cuello de Yolanda con las pocas fuerzas que le quedaban. «Pensé que no me iba a encontrar», murmuró con voz ronca. «Siempre te voy a encontrar, mi princesa, siempre». Yolanda condujo directamente al hospital más cercano, un trayecto que se le hizo eterno mientras monitoreaba constantemente la respiración de Sofía y le daba pequeños sorbos de agua que siempre cargaba en su auto. En la sala de emergencias del Hospital Ángeles, el equipo médico recibió a Sofía con la eficiencia de profesionales que habían visto casos similares durante las olas de calor que azotaban la ciudad cada verano. La doctora Elena Ramírez, una pediatra experimentada de 52 años, examinó inmediatamente a la niña. «¿Cuánto tiempo estuvo expuesta al calor?», preguntó la doctora mientras verificaba los signos vitales de Sofía. «Más de 1 hora, doctora. La encontré encerrada en un auto bajo el sol directo», Yolanda explicó, sus manos vendadas por una enfermera que había insistido en atender sus heridas. La doctora Ramírez frunció el ceño. En sus 20 años de carrera había visto demasiados casos de niños que sufrían por la negligencia de adultos irresponsables. «La niña está estable, pero llegó justo a tiempo. Unos minutos más y las consecuencias podrían haber sido irreversibles», la doctora le informó a Yolanda. «Necesitamos mantenerla en observación y continuar con la hidratación intravenosa». «¿Puedo quedarme con ella?», Yolanda preguntó, sin soltar la mano pequeña de Sofía. «Por supuesto. Es evidente que usted es la persona en quien más confía la niña». Fueron las palabras de la doctora las que finalmente permitieron que Yolanda se derrumbara emocionalmente. Las lágrimas que había contenido durante la búsqueda desesperada y el rescate heroico finalmente brotaron sin control. «Es como mi propia hija», sollozó. «No podía dejarla ahí». Mientras Sofía descansaba en una cama de hospital, conectada a sueros de hidratación, pero fuera de peligro inmediato, Yolanda llamó a Manuel. Fueron las palabras más difíciles que había tenido que pronunciar en toda su vida. «Don Manuel, necesita venir al Hospital Ángeles inmediatamente. Sofía está internada por insolación severa». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor antes de que Manuel respondiera con una voz que no reconoció como propia.
¿Cómo que internada? ¿Qué pasó? La señora Valeria dejó a Sofía encerrada en el auto bajo el sol. Tuve que romper el vidrio para sacarla. La línea se cortó abruptamente y Yolanda supo que Manuel estaba en camino. Fue en ese momento que Valeria finalmente apareció en el hospital, casi 2 horas después del rescate. Llegó con una expresión cuidadosamente compuesta de shock y preocupación maternal fingida. «Dios mío, ¿cómo está Sofía? Vine tan pronto como pude», exclamó teatralmente al ver a Yolanda en la sala de espera. Yolanda la miró con una frialdad que Valeria nunca había visto en ella antes. «¿Dónde estaba usted mientras su hija agonizaba en el auto?» «Yo solo entré un momento al banco para resolver un problema urgente. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado». Valeria mintió con la naturalidad de quien había estado ensayando esa versión durante horas. «2 horas no son un momento, señora Valeria», Yolanda replicó, sus manos vendadas aún temblando de la adrenalina y la indignación. «¿2 horas? Eso es imposible. Fueron unos minutos a lo mucho», Valeria insistió, pero había algo en su tono que sonaba demasiado ensayado. «La doctora dice que por 5 minutos más Sofía podría haber muerto», Yolanda declaró con una voz que cortó el aire como una espada. Por primera vez desde que llegó, Valeria mostró una emoción genuina, pánico, no por Sofía, sino por las implicaciones de lo que Yolanda acababa de decir. «Estás exagerando, Yolanda. Los niños son más resistentes de lo que pensamos». Esas palabras fueron exactamente las que Manuel escuchó al llegar corriendo por el pasillo del hospital, aún vestido con el traje de la junta que había abandonado abruptamente al recibir la llamada de Yolanda. Lo que vio al llegar a la sala de espera cambió para siempre su perspectiva sobre la mujer con quien se había casado y sobre la mujer que realmente había estado cuidando a su hija durante todos esos años. Yolanda estaba sentada con las manos vendadas, manchas de sangre en su blusa y una expresión de agotamiento emocional que contaba la historia completa de lo que había sucedido. Valeria, por el contrario, estaba impecablemente arreglada, sin un cabello fuera de lugar, discutiendo sobre la exageración de la situación en lugar de mostrar preocupación genuina por la niña que había estado a punto de morir. Manuel Vega Mendoza había salido de la junta más importante de su carrera empresarial como un hombre poseído. La reunión con los inversionistas japoneses, que representaba un contrato de $50 millones, había quedado abandonada a medias cuando recibió la llamada que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la paternidad, el matrimonio y las prioridades en la vida. Durante los 20 minutos más largos de su existencia, había conducido por las avenidas congestionadas de la Ciudad de México con una mezcla de terror y culpabilidad que amenazaba con asfixiarlo. Su mente repetía obsesivamente las palabras de Yolanda. Valeria dejó a Sofía encerrada en el auto bajo el sol. ¿Cómo era posible algo así? ¿Cómo la mujer en quien había confiado el cuidado de su hija más preciada había podido cometer semejante negligencia? Cuando llegó al Hospital Ángeles y vio la escena en la sala de espera, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ahí estaba Yolanda, la mujer que había dedicado 12 años de su vida a cuidar a su familia, con las manos vendadas y manchas de sangre en la ropa, resultado directo de haber arriesgado su propia integridad física para salvar a Sofía. Y allí estaba Valeria, su esposa de 6 meses, perfectamente arreglada como si hubiera salido de un salón de belleza, argumentando que la situación había sido exagerada. «Yolanda, ¿dónde está Sofía? ¿Cómo se encuentra mi hija?». Manuel corrió hacia ella, ignorando completamente la presencia de Valeria. «Está estable, don Manuel. Los médicos dicen que llegamos a tiempo, pero...». Yolanda hizo una pausa, claramente controlando sus emociones. Fueron momentos muy difíciles. Manuel observó las manos vendadas de Yolanda y sintió una opresión en el pecho que le costó trabajo procesar. «Usted se lastimó salvando a mi hija. Lo haría 1000 veces más, don Manuel. 1000 veces».
La simple declaración, dicha con una sinceridad absoluta, contrastaba dramáticamente con la actitud defensiva que Valeria había adoptado desde su llegada al hospital. «Manuel, menos mal que llegaste». Valeria se acercó intentando tomar su brazo. «Ha sido una experiencia terrible para todos nosotros». Manuel se apartó instintivamente del contacto. «Valeria, ¿qué pasó exactamente?» «Fue un malentendido, cariño. Salí del auto por unos minutos para resolver un asunto urgente en el banco, y cuando regresé encontré a Yolanda rompiendo la ventana en estado de pánico». «¿Unos minutos?», Manuel repitió lentamente, procesando la versión de su esposa. «Señor Manuel», Yolanda interrumpió con una voz que llevaba acero templado en cada palabra. «No fueron unos minutos, fueron más de 2 horas. Busqué a la señora Valeria por toda la ciudad antes de encontrar a Sofía agonizando en ese auto». Manuel miró alternadamente a las dos mujeres. Yolanda, con evidencia física del sacrificio que había hecho por su hija, y Valeria, cuya preocupación principal parecía ser mantener su versión de los hechos en lugar de preguntar por el estado de Sofía. 2 horas, Manuel repitió, sintiendo cómo la rabia comenzaba a bullir en su estómago. «Valeria, ¿estuviste 2 horas lejos del auto con Sofía adentro?» «Por supuesto que no. Yolanda está exagerando por el shock del momento. Fueron 20 minutos a lo mucho». En ese momento la doctora Elena Ramírez se acercó al grupo. Su expresión profesional pero seria no auguraba nada bueno. «Señor Vega, soy la doctora Ramírez. He estado atendiendo a Sofía». «Doctora, ¿cómo está mi hija?», Manuel preguntó preparándose mentalmente para lo peor. «Sofía está fuera de peligro, pero quiero que entienda la gravedad de lo que pasó. Sufrió insolación severa, deshidratación crítica y agotamiento térmico. Su temperatura corporal había alcanzado niveles peligrosos». Manuel sintió las piernas flaquearle. «¿Cuánto tiempo más? 15, tal vez 20 minutos más en esas condiciones, y las consecuencias podrían haber sido irreversibles», la doctora dijo sin suavizar la realidad. «El automóvil se había convertido en un horno. Ningún niño debería ser expuesto jamás a algo así». Las palabras de la doctora cayeron sobre el grupo como sentencias judiciales. Manuel observó la reacción de Valeria, esperando ver horror, culpabilidad, remordimiento. En lugar de eso, vio cálculo, como si estuviera evaluando cómo minimizar las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «Doctora, ¿puedo ver a mi hija?», Manuel pidió. «Por supuesto, pero ella ha estado pidiendo constantemente por Yolanda. Es evidente que confía mucho en ella». Manuel notó cómo la doctora había hecho esa observación mirando directamente a Valeria y cómo su esposa había fruncido ligeramente el ceño ante el comentario. En el cuarto de hospital, Sofía estaba despierta, pero claramente debilitada. Cuando vio entrar a su padre, sus ojos se iluminaron débilmente. «Papito, viniste», susurró con voz ronca. Manuel se acercó a la cama y tomó cuidadosamente las manos pequeñas de su hija. «Claro que vine, mi princesa. ¿Cómo te sientes?» «Mejor. La señora Yolanda me salvó, papá. Rompió el vidrio con sus manos y se lastimó por mí». Manuel miró hacia donde Yolanda permanecía de pie junto a la puerta y luego hacia Valeria, quien había entrado detrás de ellos pero mantenía cierta distancia de la cama. «Sofía, cuéntame qué pasó hoy», Manuel dijo suavemente, pero algo en su tono indicaba que no era una conversación casual entre padre e hija. Con la honestidad brutal propia de los niños, Sofía relató su versión de los eventos. El paseo forzado al centro comercial, el almuerzo que no pudo comer, la ropa incómoda y finalmente el abandono en el auto. Cada detalle que la niña mencionaba era como una puñalada en el corazón de Manuel. «Papá, ¿por qué Valeria hizo eso?», Sofía preguntó con una simplicidad devastadora. La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Manuel miró a Valeria, esperando una explicación, una disculpa, algún signo de remordimiento genuino. «Sofía, fue un accidente», Valeria dijo finalmente.
A veces pasan cosas que no planeamos. Pero usted me dijo que iba a regresar en un minutito. Sofía replicó con la memoria precisa de los niños pequeños. Manuel sintió como si cada palabra de su hija fuera una revelación sobre la verdadera naturaleza de la mujer con quien se había casado. Se quedó en el hospital hasta que Sofía se durmió, observando cómo se aferraba instintivamente a la mano de Yolanda, incluso en sueños. Fue en el pasillo del hospital, a las 11 de la noche, donde finalmente tuvo la conversación que definiría el futuro de su familia. Valeria, necesito que me digas la verdad absoluta sobre lo que pasó hoy, Manuel dijo, su voz cargada de una autoridad que raramente empleaba en su matrimonio. Ya te dije la verdad, Manuel. Fue un malentendido terrible, pero no fue intencional. ¿Un malentendido que duró 2 horas? No fueron 2 horas. No sé por qué Yolanda insiste con esa exageración. Manuel estudió el rostro de su esposa, buscando algún signo de la mujer de la cual creía haberse enamorado. En lugar de eso, vio manipulación, frialdad calculada y una ausencia total de remordimiento genuino. Valeria, voy a hacerte una pregunta directa. ¿Amas a mi hija? La pregunta tomó a Valeria completamente desprevenida. Por un momento, su máscara de esposa preocupada se resbaló, y Manuel vio la verdad en sus ojos antes de que pudiera formular una respuesta políticamente correcta. Por supuesto que la amo, Manuel. Es parte de nuestra familia. No te pregunté si la consideras parte de la familia. Te pregunté si la amas. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. En esos segundos eternos, Manuel encontró todas las respuestas que necesitaba. Valeria, nuestro matrimonio terminó hoy, Manuel dijo con una calma que lo sorprendió a él mismo. Manuel, no puedes estar hablando en serio. Por un malentendido, no fue un malentendido. Pusiste en peligro mortal a mi hija, y cuando te confronto sobre eso, tu preocupación principal es defenderte, no disculparte. Manuel, estás siendo irracional. Los matrimonios pasan por crisis. Los matrimonios sí, pero no cuando una persona representa un peligro para mi hija. Valeria cambió de táctica, intentando lágrimas que no convencieron a nadie. Manuel, puedo cambiar. Puedo aprender a ser mejor madre para Sofía. Valeria, has tenido 6 meses para aprender. En lugar de eso, elegiste ver a mi hija como un obstáculo. ¿Y vas a elegir a una empleada sobre tu propia esposa? La pregunta reveló exactamente cómo Valeria percibía a Yolanda y, por extensión, cómo valoraba el amor genuino en comparación con el estatus social. Voy a elegir a mi hija sobre cualquier persona que represente una amenaza para ella, y voy a honrar a las personas que demuestran amor verdadero por encima de aquellas que solo fingen. 3 días después, Sofía recibió el alta médica. Manuel había tomado su primera semana de vacaciones en 5 años para cuidar personalmente a su hija, una decisión que marcó el comienzo de una transformación completa en sus prioridades de vida. Valeria había abandonado la casa esa misma noche del enfrentamiento en el hospital. El proceso de divorcio sería expedito y sin complicaciones. Ella estaba más interesada en el acuerdo económico generoso que Manuel ofreció a cambio de su salida inmediata de la vida de Sofía. Yolanda, Manuel dijo una mañana soleada mientras desayunaban los 3 juntos en la cocina, algo que no había sucedido en meses. Necesito pedirle perdón. Don Manuel, perdón por haber traído a nuestra casa a una persona que representaba peligro para Sofía. Perdón por no haber visto lo que estaba pasando. Y perdón por haber tardado tanto en reconocer quién realmente ama a mi hija. Yolanda sintió lágrimas en los ojos. Don Manuel, yo solo hice lo que haría cualquier madre. Exactamente. Usted es la madre que Sofía necesitaba cuando perdió a Esperanza. Y quiero que sepa que desde hoy, usted ya no es nuestra empleada. Sofía dejó de comer preocupada. Papá, ¿la señora Yolanda se va a ir? No, mi princesa.
Yolanda va a ser nuestra familia oficialmente, si ella quiere. Yolanda miró a Manuel, después a Sofía, quien sonreía con una alegría que no había mostrado en meses, y finalmente comprendió lo que él estaba ofreciendo. Sería el honor más grande de mi vida, don Manuel. Manuel, solo Manuel. Las familias no necesitan formalidades. 6 meses después, la casa de los Vega se había transformado completamente. Las risas de Sofía resonaban nuevamente por los pasillos. Manuel había aprendido a equilibrar el trabajo con la paternidad activa, y Yolanda se había convertido oficialmente en la administradora de la casa y tutora personal de Sofía. Manuel nunca se volvió a casar. Descubrió que la familia que había estado buscando desesperadamente ya existía desde hacía 12 años. Simplemente había estado demasiado cegado por el dolor y la soledad para reconocerla. Sofía creció sabiendo que había tenido 2 madres: Esperanza, quien le había dado la vida y amor incondicional durante sus primeros años, y Yolanda, quien había arriesgado todo para salvarla y había continuado amándola como a una hija propia. Y Yolanda, quien había comenzado como empleada doméstica en la casa de los Vega, descubrió que el amor maternal verdadero no depende de vínculos sanguíneos, sino de la disposición de poner el bienestar de una criatura por encima de cualquier otra consideración, incluso de la propia vida. En los años que siguieron, cuando Sofía ya era una adolescente segura de sí misma y llena de confianza, a menudo le preguntaba a Yolanda por qué había arriesgado tanto por ella aquel día terrible en el estacionamiento. «Mi niña», Yolanda respondía siempre con la misma sonrisa sabia, «cuando amas de verdad a alguien, no hay decisión que tomar. El amor verdadero actúa, no piensa, y tú has sido la luz de mi vida desde que eras bebé». A veces, las familias más auténticas no son aquellas en las que nacemos, sino las que elegimos construir con amor, sacrificio y dedicación incondicional. Y a veces, las heroínas más grandes vienen disfrazadas de personas humildes que demuestran a través de acciones, no palabras, lo que significa realmente amar sin condiciones. Yolanda salvó mucho más que la vida de Sofía aquel día abrasador de abril. Salvó a una familia completa, mostrando a un padre cegado por el dolor y la culpa dónde encontrar el amor verdadero que siempre había estado frente a él, esperando pacientemente a ser reconocido. Y demostró que al final, lo que realmente importa en la vida no es el dinero que tenemos o la posición social que ocupamos, sino la capacidad de sacrificarlo todo por aquellos que amamos, y la sabiduría para reconocer quién nos ama verdaderamente a nosotros. En el mundo de hoy, donde todo parece superficial y temporal, la historia de Yolanda nos recuerda que todavía existen personas capaces de actos heroicos, motivados únicamente por el amor puro, y que esas personas merecen ser reconocidas, valoradas y honradas por el resto de sus vidas. Si esta historia conmovió tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero siempre encuentra una manera de proteger a quienes más lo necesitan. Y recuerda que en tu propia vida, tal vez hay una Yolanda silenciosa cuyo amor y sacrificio merece ser reconocido y agradecido. Escribe en los comentarios qué ciudad nos está mirando. Y hasta el próximo video.